En este sexto y último capítulo dedicado a la monarquía de los Reyes Católicos, vamos a hablar sobre economía, sobre el descubrimiento de América, trataremos brevemente el ámbito cultural y pondremos el punto y final al reinado de los Reyes Católicos. En cuanto a la economía, hay que señalar que la economía agraria representa el 80% de un teórico Producto Interior Bruto de España a finales del siglo XV. La importancia de la economía agraria viene sin duda dada por la ocupación poblacional existente en el campo. Además, la economía agraria posee varias características. En primer lugar, destaca la ampliación de la superficie cultivada como consecuencia del crecimiento demográfico exclusivamente. En segundo término, el mayorazgo da lugar a la consolidación de las grandes propiedades en la España del siglo XV, ya que las tierras quedan vinculadas y amortizadas, es decir, no se pueden vender, enajenar ni subdividirse, lo que crea bastantes problemas. Por un lado, la consolidación de los propietarios del mayorazgo, que son nobleza y eclesiásticos, estos últimos denominados bienes de manos muertas, ya que pierden el interés económico. Esta consolidación de los propietarios del mayorazgo va sin duda en detrimento del resto de la población, que son las amplias masas de jornaleros y campesinos sin tierras debido al ineficaz reparto de las mismas. Precisamente la ley del mayorazgo está alentada por los Reyes Católicos, ya que fue promulgada en las leyes de Toro en el año 1505. Desde mediados del siglo XV también aumenta la gran propiedad de forma correlativa al aumento de los beneficios de los propietarios mediante dos contratos de arrendamientos de tierras, es decir, de larga duración, que son la enfiteusis y la parcería. Prevén un cargo de entrada y una cuota anual por el uso de la tierra por parte del campesino. En cuanto a los cultivos, predomina en España la trilogía mediterránea, es decir, los cereales, la vid y el olivo. En la ganadería hay dos tipos de ganado, el ganado estante, es decir, el ganado de los establos, y el trashumante, el ganado que realiza la transhumancia, es decir, el ganado ovino, cuyo interés principal se centra en la lana. Los ganados trashumantes eran propiedad de los grandes nobles castellanos debido a la venta de la lana en el norte de Europa y su interés llevó a que se formara en 1273 una institución creada por el monarca Alfonso X el Sabio, el honrado Concejo de la Mesta, concediendo una serie de privilegios, fundamentalmente el derecho de tránsito, que consistía en parar y pastar en cualquier tipo de tierra, algo bastante peligroso para los agricultores ya que destruye las cosechas, lo que provocó el enfrentamiento entre los grandes terratenientes y los ganaderos. La Mesta sigue teniendo gran importancia con los Reyes Católicos ya que ratifica los privilegios concedidos por Alfonso X el Sabio por dos motivos, ya que no solo es una forma de conceder la garantía económica a la nobleza tras despojarla del poder político, sino que también tiene una finalidad económica, ya que el derecho de tránsito provoca una serie de ingresos a la monarquía debido a los impuestos. Así, ambos motivos explican la fortaleza de la Mesta, ya que hay beneficio tanto por parte de los nobles como también por parte de la monarquía, sin olvidar la importancia de la oveja merina en toda Europa gracias a su lana. En el ámbito industrial, la industria es manufacturera y casi monopolizada por los gremios, con el taller artesanal como unidad básica. Además, la producción es muy restringida, puesto que la demanda es muy selectiva, es decir, se destina a una minoría de élite, concretamente a la nobleza, la iglesia y la alta burguesía, ya que los campesinos son bastante pobres y poseen graves problemas de subsistencia. En este momento, los Reyes Católicos protegen y ratifican los privilegios gremiales. Uno de los problemas de la industria manufacturera castellana del siglo XV es sin duda la dependencia del exterior, ya que la economía se basa en la exportación de materia prima y no en su transformación, por lo que los gremios piden leyes protectoras en cuanto a la exportación lanar, para proteger sin duda la industria castellana. En cuanto al comercio, la segunda mitad del siglo XV es uno de los periodos más importantes de las ferias comerciales castellanas, destacando Medina del Campo, Medina del Rioseco y Villalón. Ferias que están especializadas en el comercio financiero, ya que acuden agentes para realizar cambio de moneda, letras de cambio, cheques, etc. Sin embargo, es su último momento de esplendor, puesto que desde finales del siglo XV existe un proceso de franca decadencia debido a la inadaptación a la nueva Europa moderna. Destaca la importancia también de los consulados, que son asociaciones de grandes mercaderes cuya finalidad es la defensa de sus intereses y el monopolio de sus actividades económicas, ya que los grandes exportadores de lana de Castilla forman una asociación para monopolizar la exportación de lana, el Consulado de Burgos, creándose más tarde el Consulado de Bilbao.
El consulado funciona además como tribunal de justicia. La economía española posee dos grandes obstáculos. Es una economía basada en el corporativismo, es decir, grandes cuerpos que crean monopolios con la finalidad de evitar la competencia de gremios, consulado y de la mesta. También destaca la falta de integración determinada por las vías de comunicación, que son muy escasas y están en muy mal estado de conservación, ya que se siguen utilizando las antiguas vías romanas. También vamos a tratar el tema del descubrimiento de América y la consolidación de las rutas transoceánicas. En este sentido hay que señalar que la expansión europea posee un claro objetivo, la búsqueda del oro. Génova no tiene medios para llevar a cabo grandes empresas de descubrimiento, por lo que debe apoyarse en fuertes monarquías, como Portugal. La conquista de América supone el inicio de multitud de procesos, destacando el proceso colonizador y la labor misionera, sin olvidar que América es un factor fundamental en el desarrollo económico español, aunque también las colonias serán las responsables del declive económico hispano. Todas las actividades con América son monopolizadas por la corona española y los súbditos que cumplan una serie de requisitos, tales como la integridad de la raza, es decir, no pueden acudir ni judíos ni moriscos, la nacionalidad española, no pueden acudir extranjeros, y también la necesidad de no tener pleito alguno con la justicia. El monopolio posee una base geográfica, Andalucía Occidental, con una capital hasta 1680, Sevilla. Es decir, el punto de encuentro de salida y llegada a América es la capital andaluza. Así, Sevilla se convierte en la capital económica del mundo y en una de las grandes ciudades europeas. Cristóbal Colón es un comerciante genovés que realiza el primer viaje desde Palos, ya que los reyes, debido a que Palos de la Frontera mantenía incursiones de piratería marítima, piden una sanción a sus habitantes onubenses para ayudar en un viaje desconocido. En su segundo viaje, Colón lleva 17 barcos y 1.200 hombres, cantidad insuficiente para el puerto de Palos, por lo que debe buscar un puerto con condiciones no solo materiales, sino con una infraestructura capaz de satisfacer las aspiraciones de las expediciones, partiendo desde el puerto de Cádiz en 1494. El tercer viaje parte desde Sevilla, eligiéndose por dos motivos esenciales. En primer lugar, es un puerto interior, es decir, posee unos aspectos defensivos inmejorables, debido a su inexpugnabilidad. En segundo término, es un puerto de realengo, es decir, pertenecía a la corona. Mientras el resto de puertos de la costa atlántica andaluza son puertos de señoríos, el puerto sevillano es propiedad de la corona, por lo que todos los beneficios e impuestos son cobrados por el Estado y no acaban en las arcas de los nobles. Además, Sevilla era una ciudad con una importante experiencia comercial, ya que al ser una colonia de mercaderes procedentes de Europa, posee la infraestructura necesaria para la empresa. En las primeras expediciones, por tanto, se forma el eje Huelva-Sevilla-Cádiz. Pero la elección de Andalucía en detrimento del norte peninsular es por una serie de factores que el autor Pierre Choni denomina factores geotécnicos. Así destacan las razones prácticas de navegación, es decir, se elige el lugar que brinda mejores condiciones de navegación, ya que en el trayecto de ida se buscan las corrientes marítimas atlánticas, aprovechando en la vuelta una contracorriente. Pierre Choni afirma que si en lugar de salir de Andalucía se hubiese partido desde el mar Cantábrico, se tardaría un 20% más en un viaje cuya media es ya de unos 120 días. También destacan las razones de seguridad. La costa atlántica andaluza brinda más seguridad que una costa cantábrica asolada por corsarios y piratas. Destaca también la infraestructura del Valle del Guadalquivir. En primer lugar, tiene una buena infraestructura viaria, poniéndose en contacto Córdoba, Toledo, Valladolid, los centros agrarios e industriales importantes. También el Valle del Guadalquivir es una importante recámara agrícola. Destaca la presencia de Sevilla y Cádiz, ciudades expertas en el comercio. Choni apunta que los costes de las expediciones hubieran sido un 30% más caras en el Cantábrico que en el Guadalquivir. En 1503 se da la pragmática sanción de Alcalá de Henares, donde los reyes católicos confirman el monopolio de la carrera de Indias a Sevilla, redundando en beneficio de toda Andalucía occidental. Pero desde el segundo viaje de Colón, en el año 1494, los reyes saben que hay un espacio importante a organizar, designando para esta tarea a un funcionario supervisor, Juan Rodríguez de Fonseca. Sin embargo, cuando se vio que era una zona muy amplia y que el arcediano Fonseca no podía bastar, se funda en 1503 la Casa de la Contratación, que se establece en Sevilla y que significa el respaldo definitivo a la capitalidad sevillana.
La Casa de la Contratación es una oficina dependiente de la corona, cuya misión es ordenar, dirigir y supervisar todo el comercio y la navegación al Nuevo Mundo. Al principio funcionó como una aduana donde se cobraban dos impuestos por la navegación. En primer lugar, el almojarifazgo mayor de Indias. Este almojarifazgo mayor de Indias es un impuesto por el derecho de las mercancías. Y en segundo término también se cobraba el impuesto denominado avería. Es un impuesto especial que pagaba toda mercancía que fuese a América con el que se sufragaban los gastos defensivos de la flota. En circunstancias normales era un 6 o un 8% del valor del objeto, aunque cuando la coyuntura es conflictiva se eleva notablemente. Con el paso del tiempo, la Casa de la Contratación tiene competencias también en el área judicial. De hecho, fue Tribunal de Justicia que dirimió pleitos del comercio de las Indias y también científico-técnica. Funciones de la Casa de la Contratación. Son diversas y variadas. En este sentido, vigila las condiciones de los navíos, inspeccionados por un piloto de esta institución. Además, se convierte en una oficina donde se vendían pasajes para América tras concederse la oportuna licencia, es decir, cuando se da el ok para realizar el viaje. También elabora el registro del barco, es decir, es un inventario de todo lo que transporta el barco y las características del propio buque. Además, organiza y protege la flota por parte de la Armada de Guerra. Se encarga además de repatriar los bienes de los españoles que mueren en América sin dejar herederos. Somete también a un examen a los pilotos que navegan en los barcos de la carrera de Indias. Traza mapas de navegación y de la conquista de América, es decir, el padrón o mapa modelo del Nuevo Mundo. Actúa como Tribunal de Justicia y en último término lleva a cabo la política colonizadora hasta la creación, en el año 1511, del Consejo de Indias. También vamos a tratar brevemente el ámbito cultural. En este sentido, hay que señalar que el reinado de los Reyes Católicos coincide plenamente con el Renacimiento. Es la cultura clásica como modelo de sociedad para intentar recuperar un mundo mejor. Los principales humanistas tienen en el aprendizaje de la lengua latina la asimilación de la cultura clásica. Así, ya en la España de la segunda mitad del siglo XIV, el canciller Pedro López de Ayala traducía obras de Tito Livio. En el siglo XV, España adopta el modelo italiano. Así, Isabel la Católica se implica en el aprendizaje del latín. Los humanistas se forman en la Universidad de Alcalá, destacando Cisneros y otros humanistas como por ejemplo Hernando del Pulgar. Existe también traducción de las obras y autores clásicos, y hay un estudio profundo de la lengua castellana gracias a Antonio de Nebrija con obras como Introductione Latinae, siendo el autor de la primera gramática española, afirmando que la lengua debe servir y guiar al imperio. Nebrija es el humanista más importante de los Reyes Católicos. También hay un conjunto literario y cultural de época renacentista. España, en definitiva, aporta ideas como el gusto por la novedad y la polémica surgida entre antiguos y modernos. Pero en 1504 se da por finalizado el reinado de los Reyes Católicos con la muerte de Isabel, aunque Fernando murió años más tarde, concretamente en 1516. Este periodo de 12 años se conoce como periodo de las regencias, ya que ningún heredero alcanza la mayoría de edad. Existen tres periodos de regencia. En primer lugar, Cisneros lleva a cabo una digna regencia. Es en este periodo cuando introduce las novedades intelectuales más notorias. Sin embargo, renunció en el año 1506. Con esta renuncia, la regencia recayó en manos de Fernando el Católico. Pero en el año 1515, Fernando es sustituido nuevamente por el cardenal Cisneros. Al final de su vida, Fernando el Católico se dedica a la política internacional extrapeninsular, una política con altas dosis de medievalismo y espíritu aventurero, ya que no solo lleva a cabo una política mediterránea, sino que tenía el ideal de conquistar la ciudad de Jerusalén. Además, Aragón tenía ya una política comercial activa con Atenas y Neopatria. Pero la conquista mediterránea fue continuada por los sucesores sin contar con su gran enemigo, el Imperio Turco. Además, utiliza, junto con el campo de batalla, la habilidad diplomática. Era sin duda un hábil diplomático, observándose la toma de Navarra para que el rey navarro fuese excomulgado por el Papa, apareciendo Fernando como gran libertador. De esta forma, la idea de crear un imperio no es fruto de la casualidad, y España obtiene el título imperial gracias a la idea de Fernando el Católico con su hábil política matrimonial de la que surge el imperio. Imperio que tiene una finalidad negativa, ya que cae en manos de una dinastía extranjera y no queda en manos de una dinastía española. Los Reyes Católicos tuvieron un único hijo, Juan, casado con Margarita, hija del emperador Maximiliano,
y tuvieron 4 hijas. El objetivo principal es la consolidación territorial de la península ibérica, por lo que casan a Isabel con Alfonso de Portugal y a María la casan con un príncipe portugués. Por su parte, Catalina se casa con Arturo IV de Inglaterra, hermano de Enrique VIII, con el que se casa tras morir Arturo. Juana se casa con Felipe de Borgoña, asegurándose Fernando el Católico los Países Bajos, el Franco Condado y la región de Artois. Al morir el príncipe Juan, la heredera al trono es sin duda Juana la Loca. Aunque era una mujer que hablaba 5 idiomas y poseía una formación intelectual exquisita, su locura le impide gobernar, pero lo cierto es que la locura es una artimaña de los nobles para que no accediera al reino una mujer, en favor de Carlos V, nacido y educado en Flandes y sin interés apenas en la península ibérica. De esta forma, la nobleza logra definitivamente su objetivo, ya que Juana es recluida en un convento, aunque sin perder su dignidad real, hasta que murió en el año 1525. El periodo de las regencias llegó a su fin, y en 1517 llega a Castilla el emperador Carlos I de España y V de Alemania.